Bueno, lo que se trata de ver así un poco en perspectiva, ¿no? Lo que vamos viendo y lo que vamos a ver en segundo. Bueno, si recordáis el temario, empezamos por un tema, bueno, falta aquí el tema 1 que era un poco la introducción, ¿no? Que ahí comentamos muchas de las tecnologías que vamos a ver, comentamos un poco en qué consistía la automatización, qué era la automatización, para qué sirve, y aquí vimos una primera introducción ya un poco más concreta, la domótica. ¿Vale? La domótica es la automatización, o cómo llamamos a la automatización cuando hablamos en el campo de viviendas. ¿Vale? Si estamos en grandes edificios, otras instalaciones, teníamos el término inmótica también. Luego vimos la lógica o la álgebra de Boole. Este tema de aquí decíamos que era instrumental, ¿no? Para poder utilizarlo en otras tecnologías. Luego vimos el tema 3, que es el de lógica cableada, donde hemos visto los esquemas de fuerza y los esquemas de mando. Hemos visto el tema de esquemas eléctricos para ver cómo podemos representar todo eso en un esquema, ¿no? Para poder comunicarnos con otros técnicos, ¿no? Porque al final los esquemas no deja de ser un lenguaje de comunicación entre técnicos. Vamos a empezar ahora entonces con el tema 5, que sería el de relé programable. Que lo que vamos a hacer, como os pone aquí, es sustituir el mando de los circuitos de las instalaciones que hemos visto en el tema 3 por un dispositivo que ya se programa. Este es un dispositivo electrónico. ¿Vale? Es decir, dentro lo que tiene son circuitos digitales. Normalmente lo que tienen dentro es un microcontrolador. Bueno, una definición de microcontrolador para andar por casa, pues es como un microprocesador de un ordenador, pero con menos recursos, un poco más limitado en cuanto a sus características. Al final, una calculadora metida en un chip que hace un montón de operaciones a alta velocidad y que va a ser capaz de gestionar, pues, a través de las instrucciones que le vamos a dar, la parte de mando de nuestras instalaciones, que es lo que vamos a aprender siempre con el logo, gestionar esa parte de mando que tenemos en las instalaciones. Luego veremos, buenos días, el tema 6, daremos un pequeño salto más y veremos el autómata programable. Seguimos en un dispositivo muy similar, va a ser un dispositivo electrónico, pero con mucha mayor capacidad que el relé programable. Aquí, sobre todo, la gran diferencia tradicional del autómata con el relé es la capacidad de manejar, sobre todo, las entradas y salidas analógicas, ¿vale? La electrónica analógica. Aparte, el acceso que yo tengo también al hardware del equipo, a la electrónica del equipo, en el autómata es mucho mayor. En el autómata yo puedo trabajar directamente con las memorias internas del microcontrolador, mientras que en un relé programable todo eso está cerrado. Yo simplemente puedo trabajar a través de una abstracción que va a ser un programa en puertas lógicas o un programa en contactos, pero no voy a poder acceder, digamos, o no voy a poder gestionar, mejor dicho, la electrónica interna del dispositivo para hacer lo que yo quiera. Entonces siempre el autómata tiene unas capacidades un poco mayor, aunque bueno, hoy en día los relés programables, las capacidades que tienen están ya muy próximas, en muchos sentidos. De hecho, en las comunicaciones pues sí que voy a poder manejar memorias, contenidos y demás para intercambiar información. Dentro de todo esto vamos a empezar a ver pues un poco la parte de comunicación, aunque la desarrollaremos en segundo. Y luego tendríamos finalmente el tema 7, que aquí veremos alguna cosilla específica sobre domótica. ¿Vale? Domótica vimos en ese primer tema y tocaremos aquí en el último, empezaremos a ver cosas ya un poco específicas sobre domótica. La domótica, desgraciadamente, es un mundo un poco más difuso que el de la automatización industrial. Tenemos un montón de equipos, un montón de marcas. Hay un estándar por aquí que es el KNX, ¿vale? Que es el, digamos, el estándar que ha triunfado después de muchos años de desarrollo de la domótica a nivel estandarización. Y bueno, empezaremos a ver cosas. Aunque ya os decía que en este tema y en el 5 y en el 6, vamos a ver aplicaciones concretas tanto del relé como del autómata en domótica, en automatización en viviendas y edificios.
Bueno, ¿qué pinta tiene el relé que vamos a programar? Bueno, los relés programables los hay de todas las marcas, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros, por disponibilidad de material, vamos a trabajar con la marca Siemens. Luego, en segundo, trabajaréis también con Schneider. Tenemos el Celio de Schneider, que hay una práctica, un montaje para hacer con ese relé programable. Pero bueno, al final los conceptos que vamos a ver vamos a intentar generalizarlos para que os valga para programar cualquiera. En la práctica, si sabéis programar uno, con perder un poco de tiempo en ver las diferencias que tiene, enseguida sois capaces de programar la verdad que cualquiera, ¿vale? Porque lo importante es tener el concepto de cómo se cablea, que es lo más importante, y luego cómo se programa o cómo puedo programarlo para hacer lo que yo quiera. Pero sobre todo la idea que tendréis que llevar muy bien, es el conexionado. El conexionado es fundamental. Aunque estemos en lógica programada, al final la instalación tiene un cableado, que si no se hace bien, la instalación no va a funcionar. Bueno, os dejé los apuntes hoy también ahí, que os habrán salido ya en el Classroom. Bueno, la primera parte es muy descriptiva del equipo, de qué capacidades tiene, qué valores de corriente maneja y demás. En este primer apartado os lo sitúa un poco en la escala de funcionalidad frente a precio, ¿no? Esto es esa imagen que hay ahí está sacada de una transparencia de una presentación comercial de Siemens. Por eso se habla de funcionalidad y precio, ¿no? Siempre los comerciales, el tema precio a la hora de colocar un equipo, pues es importante. Os pone aquí un autómata programable, esto sería la pinta que tendría, el S7200. Nosotros vamos a trabajar inicialmente con este, pero luego pasaremos al 1200, que es la versión actual, ¿no? El que se está utilizando hoy en día, con un software que se llama TIA Portal, que es el que se utiliza hoy en día también por la marca Siemens. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Tenemos la parte de lógica cableada en cuanto a funcionalidad y precio está más abajo, y luego a medida que vamos metiendo la electrónica, vamos subiendo en funcionalidad y también en precio. Esto no es del todo cierto, ¿eh? El precio, una instalación completamente cableada, solamente por el espacio de cuadro que tenemos que ocupar, porque las instalaciones son mucho más grandes, y por el precio individual de cada componente que vamos añadiendo, realmente sale más barato en muchas instalaciones hacerlo con un relé programable o con un autómata. Por eso se emplean mayoritariamente. Hoy en día la lógica cableada la vais a encontrar en instalaciones antiguas o en cosas con funcionalidad muy sencilla. Algo que funcione de manera muy sencilla, pues a lo mejor no merece la pena meterle un relé programable, un autómata, y con una lógica cableada tradicional lo podemos hacer. La parte de fuerza, eso no cambia. La parte de fuerza lleva siendo muy parecida desde hace 100 y pico años, ¿vale? Desde que se empezaron con los contactores y demás, han ido evolucionando los materiales, lógicamente son más modernos. Hoy en día también hay instalaciones donde tengo conectividad en la parte de fuerza para poder hacer mantenimiento, ver los disparos que ha tenido el térmico de manera remota a través de una conexión Ethernet, cosas por el estilo. Pero esencialmente lo que es la electricidad, el equipo eléctrico sigue siendo el mismo. Ha evolucionado los materiales, el aislamiento, son más pequeños, más eficientes, bueno, lo que queráis. Pero sigue siendo básicamente el mismo circuito. La parte de mando ha evolucionado mucho más. Os da una idea aquí también de aplicaciones de los relés programables. Esto también es comercial, ¿eh? Por eso hay que cogerlo con pinzas. Un poco intentando situaros el campo un poco de actuación o el campo de aplicación de cada componente, ¿no? Por ejemplo, os pone un ejemplo de cableada, ¿no? Donde uso un temporizador. Pues a lo mejor algo sencillo, un arranque estrella-triángulo, pues solo necesito hacer una temporización, con un temporizador me va bastante bien, no necesito más. Cuando quiero gestionar, por ejemplo, bombas, compresores, control de puertas, portones, de una industria, por ejemplo, de la finca de entrada de una industria, controlar iluminación, ventiladores, cosas de estas, pues ahí entran los relés programables. ¿Dónde yo he visto realmente que esto se utiliza, ¿no? Porque también, por situarnos un poco, vale, yo voy a estudiar este equipo, esto lo voy a ver en algún lado, se ven, ¿vale? A nivel industrial, por ejemplo, pues en las automatizaciones que tienen un poco más sencillas, las cubren muchas veces con relé programable. Lo utilizan a veces también a nivel de campo, cuando tengo una instalación con la lógica muy distribuida, es decir, que voy a tener un montón de máquinas que voy a controlar distribuidas por la planta y que quiero tener una lógica para recoger, por ejemplo, los valores de los sensores, hacer alguna operación con ello, enviarlos a un autómata que está en el cuadro central. Se utilizan también relés programables.
como hoy en día vienen con opciones de comunicación directa con el autómata y se pueden integrar en muchos de los buses industriales, también se utilizan para ello. Temas como torres de refrigeración, por ejemplo, en la central esta que cerraron del Narcea, las torres de refrigeración, unas que tenían, iban controladas por equipos de este tipo, ¿vale? Por logos, concretamente. Bueno, no, miento. No era el logo, sino que era el relé programable de Schneider, el Cellier. Pero bueno, que es muy similar. Está en la misma gama de producto, digamos, de nivel de programación de equipo. Y luego, cuando ya necesitamos funcionamientos un poco más complejos, ya estamos ahí con los micro PLCs, ¿no? En la parte de mando. Ya pasaríamos al micro PLC, que sí que vamos a ver, y luego ya los PLCs. De ahí en la gama dentro de los PLCs, de los autómatas programables, también hay escalones, ¿no? Nosotros vamos a ver el escalón inicial, que tiene toda la funcionalidad de uno grande, pero bueno, tiene menos entradas, otras capacidades distintas. Bueno, la pinta que tiene lo que nosotros vamos a ver, el que nosotros vamos a ver es ese. Bueno, esa es la pinta que tiene la mayor parte de los que tenemos ahí, pero la referencia, digamos, actual ya no tiene esa pinta, es un poco diferente. Misma distribución de entradas y salidas, las teclas en la misma distribución, pero el acabado, digamos, final es distinto. Los hay a 12 voltios, los hay a 24, tanto en continua como en alterna. Y luego los de corriente alterna funcionan a partir de 110, 115 voltios. Es decir, podría trabajar si tengo un sistema en alterna con tensión reducida que tenga neutro también, lo puedo alimentar entre el neutro y la fase con esa tensión reducida sin problema. Se adaptan, vienen con valores para adaptar a todo lo que es cualquier circuito de mando industrial. Incluso vienen en 230 pues para poder utilizarlo también en domótica, ¿no? En una aplicación doméstica. Normalmente cuando voy a utilizar un automatismo de este tipo en domótica necesito que se alimente directamente a 230, porque si no en un cuadro de una vivienda no vas a poner una fuente de alimentación de 24 voltios y luego el autómata, vas ocupando carril, ¿no? Espacio de carril, y en una vivienda el espacio de carril en los cuadros suele ser escaso. Entonces, por eso tienen la versión de 230, que es sobre todo orientada también a poder utilizar la parte de domótica. Luego el funcionamiento es exactamente igual, ¿eh? Que vaya a 24, vaya a 230, no es mayor problema. Básicamente lo que tiene un relé programable, que es común a todas las marcas, ¿eh? Tienen entradas, que es donde voy a conectar los sensores, los pulsadores, todo lo que vaya a dar órdenes de mando, finales de carrera, células fotoeléctricas, todo lo que sean equipos de entrada, van en las entradas, que normalmente se designan por la letra I, ¿vale? Cuando veáis la letra I y latina mayúscula, eso son las entradas. Nuevamente el inglés manda, ¿no? Entrada, la I viene de input. Vale, esto está normalizado, ya por una norma N, norma SIEC a nivel internacional. Si alguno topáis por ahí con un autómata o con programas de autómatas de Siemens alemanes, por ejemplo el S5, que son más antiguos, vais a ver que utilizaban la letra E, porque todavía utilizan la nomenclatura en alemán. Utilizan la E para las entradas y la A para las salidas. ¿Vale? No recuerdo ahora la palabra en alemán que equivale a cada uno, pero la I y la A. En inglés, en cambio, como es input, pues utiliza la I, que al final es la que se ha normalizado. Las salidas es donde voy a conectar los contactores, las electroválvulas, no sé, cualquier elemento que sea un actuador en vuestra instalación que vaya a actuar sobre la planta va conectado a las salidas. Esa es la primera distinción en cualquier automatización que tengo que tener súper claro. ¿Qué son entradas y qué son salidas? ¿Qué son dispositivos que van a dar órdenes a la instalación, al circuito de mando de la instalación? ¿Y cuáles son dispositivos que me informan sobre cómo está la instalación? Es decir, si yo cojo datos de la instalación o una orden, por ejemplo, que da un operario, todo eso son entradas. Si yo voy a actuar sobre la instalación, tengo un actuador, tengo salidas. ¿Vale? Bueno, las salidas llevan la letra Q, y la Q porque viene de output y es para distinguirlo con el 0, ¿no? No confundir la O con el 0. Entonces lo que se optó es por poner una letra Q,
que es como la O, pero lleva esa rayita abajo, ¿no?, que la distingue. Pero bueno, realmente esa Q es una Q con aspiraciones de O. ¿Vale? Y para las entradas, Q para las salidas. Eso lo vais a ver hoy en día en todos los autómatas porque está normalizado. ¿Vale? En muchos autómatas normalmente lo vais a ver delante con el signo del tanto por ciento. ¿Vale? Es un símbolo que utiliza la norma para designar los elementos que son de entrada, salida y demás. ¿Vale? El direccionamiento. Bueno, valores de tensión ya vimos, tenéis todos esos de ahí disponibles. Luego una característica de los RES programables es esta pantalla que tenéis ahí. Tengo una pantalla donde puedo visualizar parcialmente el programa. Ojo, porque la visualización del programa es, en la mayor parte de los modelos que tenemos aquí, es de bloque en bloque. Vamos a ver que vamos a programar con un sistema de bloques funcionales y yo solo puedo ver un bloque al mismo tiempo. Me dice a dónde va y de dónde viene, qué conexión tiene por derecha e izquierda, pero solo puedo ver un bloque. Y eso, bueno, es incómodo. Esto junto con las teclas que tenéis aquí me permitiría hasta programar incluso el dispositivo. Los electromecánicos que haya por aquí pues sabrán de qué les hablo, ¿no? Esto a nivel industrial normalmente no se programa ahí el dispositivo. El dispositivo dispone, estos de esta generación disponen de un puerto aquí de... Tienen ahí un puerto de comunicación, esa tapa se quita y hay un sitio donde encaja el cable de comunicación, que es un cable de tipo serie, o bien de puerto serie, bien de serie USB, ¿no? Pero un puerto, una comunicación serie al final. Y eso os permite programar internamente el microcontrolador que tiene con el programa. Hay un software en el ordenador que me permite hacer esa programación y es la manera habitual de programar. Eso no quiere decir que las teclas y la pantalla no valgan para nada. ¿Por qué? Porque la pantalla primero me va a servir para visualizar el estado de las entradas y salidas, que es algo muy útil. En autómatas que no tienen pantalla lo hacen con un sistema de luces LED en cada entrada y salida. Aquí en la pantalla nos aparecen las entradas y salidas que están activadas. Entradas, salidas, marcas. Puedo ver los valores de temporización de los temporizadores. Puedo cambiar, que es algo muy útil, los parámetros de los bloques. Puedo cambiarlos desde el teclado que hay en el frontal, desde esas teclas. Y eso me permite pues cambiar una temporización sin necesidad de ordenador. En general, cualquier parámetro. Si tengo un contador, los valores de contaje, cualquier cosa que vaya parametrizada, que lleve un parámetro en el programa, lo puedo cambiar desde el frontal. Y eso es bastante útil. ¿Vale? Me permite dar mensajes también en la pantalla. Yo puedo programar que si salta el térmico, por ejemplo, en una instalación me ponga un mensaje disparo térmico. O lo que queráis. Lo que se os ocurra que es interesante señalizar, con un mensaje se puede dar también por la pantalla. Este modelo en concreto, el de Siemens, las posibilidades de entradas y salidas que tiene en el bloque, digamos, principal son 8 entradas, 4 salidas. Y luego puedo ir poniendo módulos adicionales, que los hay para entradas analógicas, porque puedo leer entradas analógicas, o entradas y salidas digitales, pudiendo ampliar hasta 24 entradas, el máximo. ¿Vale? Salidas, no recuerdo... pues serán 16 o así, me parece, las que puedo tener. 24 entradas en el modelo más nuevo, en la versión 8. 16 salidas. Que bueno, está bastante bien. No me da para una automatización grande, es una limitación, pero bueno, da para hacer bastantes cosas. Las salidas son de dos tipos. Tengo lo que se llaman salidas a relé, libre de potencial, es decir, lo que tengo en la salida es el modelo con el que nosotros vamos a trabajar. La salida para vosotros serán 2 tornillos, 2 bornes, cada una de las salidas, donde ya os dibuja él esto, ¿vale? Lo que tengo realmente es un relé que se cierra o se abre. Ese cerrar y abrir el relé es cada una de las salidas que yo por programa voy a ir activando o desactivando, ¿vale? Cuando activo una salida por programa, se traduce en que el relé de la salida correspondiente se cierre. ¿Vale? Tendría concretamente la pinta que tienen las salidas, pues es esta, ¿no? Los 2 tornillos van numerados como 1, 2, los de la Q1, la Q2 sería exactamente igual. Tendría su relé correspondiente, con sus bornes 1, 2, y así hasta las 4. Luego hay unos módulos de ampliación de 4 entradas, 4 salidas, que están en 2 niveles.
tiene dos salidas abajo y dos a una altura mayor dentro del dispositivo, como a otro nivel. ¿Vale? La manera de cablear estas salidas, pues como yo quiera, ¿no? Están separadas lo suficiente para poder utilizar tensiones diferentes. Los bornes están libres de potencial, es decir, yo les puedo meter la tensión que necesite hasta los 250 voltios. Yo podría tener, por ejemplo, aquí una conexión a 24 voltios corriente continua, ¿no? Por ejemplo, salir aquí, no sé, pues a un relé de corriente continua. ¿Vale? Y en cambio en la otra salida yo podría tener, sin ningún tipo de problema, pues una instalación a 230 voltios, ¿no? En corriente alterna. Vale. Son relés libres de potencial, con lo cual le puedo conectar la tensión hasta 250 voltios, la que yo quiera. ¿Vale? Estas salidas tienen un máximo de 5 amperios, corriente máxima que pueden conducir para cargas inductivas, y 10 amperios para carga resistiva. ¿Vale? Por encima de ese valor lo voy a quemar. Son los valores en general que llevan los relés de mando que estamos utilizando. Tienen el mismo valor de corrientes máximas que pueden conducir. Es decir, a todos los efectos es como un relé. Si necesito conectar algo que tenga potencia, lo que le pondré en la salida será un contactor, y con los contactos de fuerza del contactor conecto lo que necesite. ¿Vale? Podría tener alumbrado directamente conectado en el logo, pero con esas limitaciones de corriente. ¿Vale? Hasta 10 amperios. Esto conviene tenerlo en cuenta para una cosa, de las que veis en instalaciones con Jorge. Si el máximo de esas salidas es 10 amperios, ¿qué protección tengo que poner como máximo de calibre ahí? El automático que me proteja de esos circuitos, ¿de cuánto será como máximo? De 10 amperios, ¿no? ¿Qué pasa si pongo uno de 16? Que las salidas del logo no estarían protegidas. Si esto tiene una corriente máxima de 10, lo que protege aquí aguas arriba, en esos circuitos que hay conectados a las salidas, tiene que ser como mucho de 10. ¿Vale? Es la protección que el fabricante os pone además también ahí. Por fusible, por si estoy en un ambiente industrial, un automático si estoy en una vivienda, lo que sea. Eso sería la manera en la que van cableadas las salidas. Luego por la parte de las entradas. Por la parte de las entradas, bueno, normalmente lleva aquí a la izquierda, este modelo de Siemens lleva la alimentación, que tenemos varias opciones, ¿no? Puedo tener algo así como L más y masa, en el modelo de 24 voltios en continua. Los modelos de corriente continua os aparece L más masa, positivo y masa, ¿no? O negativo. Luego tenéis en los modelos de corriente alterna, tenéis LN, ¿no? En el de 230 voltios en corriente alterna. Y luego dos grupos de cuatro entradas. Que vienen I1, I2, I3 y 4. Y otras 4 que serían I5, así hasta 8, ¿no? Vale. En el modelo concreto de corriente alterna, el manual os dice que esta alimentación que yo lleve aquí tiene que ir a estas primeras 4 entradas, ¿no? Si yo quiero poner, por ejemplo, un pulsador, el pulsador coge la misma fase, la misma línea de alimentación, imaginaos que es línea 1, que coge la alimentación del dispositivo, pondría el contacto de ese pulsador en medio, ¿no? Y de la salida del contacto me voy ahí. Aquí le llegaría el neutro directamente para poder alimentar la electrónica del relé programable. ¿Vale? Esa es la alimentación que lleva. Fase y neutro directamente. Y luego de esa fase, en el modelo de 230 estoy hablando ahora, voy sacando las alimentaciones. Luego, para las otras 4 en el modelo de corriente alterna, yo podría alimentarlas, por ejemplo, de línea 2 o línea 3. ¿Vale? Pero las primeras 4 tienen que ir de la misma.
Razón, pues debe de ser la manera en la que han configurado la electrónica internamente, que necesita que sea la misma referencia de tensión. Esto era así hasta el modelo 6. En el 8 tendría que comprobarlo, pero seguro hasta el 6 que os obligaba a hacerlo así. Vale. Bueno, esto no es problema porque si es una instalación, por ejemplo, en una vivienda, solo voy a tener una fase, con lo cual no hay duda, ¿no? Y en una instalación industrial en un momento dado, si me interesa tener la fase desde 2 mandos, pues qué raro, ¿no? Pero bueno, podría hacerlo con el segundo grupo de entradas. Vale. Si fuese a 24 voltios, pues va a ser el positivo. Y me imagino que estos de aquí, pues los dejará hacerlos con otra fuente de alimentación distinta. ¿Vale? Del mismo valor de tensión, pero otra fuente distinta. Los circuitos electrónicos, si tenéis que unirlos en una instalación, varios componentes electrónicos, hay 2 condiciones que tenéis que usar. Que tengan la misma tensión y que la masa o el negativo esté conectado entre ellos. Si le conecto la masa y el negativo para que tengan la misma referencia y tienen el mismo valor de tensión, voy a poder conectarlos sin problema. Pasa eso con las alimentaciones de los relés programables, con los autómatas, con lo que queráis. Lógicamente, si voy a manejar una instalación de 24 voltios de mando, que lo vamos a hacer en segundo, si nos da tiempo haremos este año algún montaje a 24 voltios, pero en principio en segundo. Esto es una situación crítica a la hora de cablear, ya tengo que empezar a pensar un poco más, no puedo cablear a lo loco, porque si meto 230 a una entrada de corriente continua, lo que voy a hacer es fundir el aparato. Normalmente en estos relés, si les meto 230 a los de 24 voltios, no hay solución posible, mueren sí o sí. Y luego hay otra trastada que les puedo hacer, que es que le meta 400 voltios en la entrada de 230. En ese caso, algunos se ha logrado salvar. Le cambias un componente que hay en la placa, un varistor me parece que lleva, que tiene la función de protección de un poco de atrás. Se lo cambias por otro y a veces reviven. Si el chamuscón no fue muy grande, alguno vive. Si no, me lo voy a cargar. Entonces, siempre que tenga dispositivos de tipo electrónico, tengo que estar muy presente pensando valores de tensión, cómo tengo que alimentar, cómo tengo que conectar y demás. Y no mezclar la alterna con la continua, los valores altos con los valores bajos. Vale, esto es básicamente cómo se cablea. La idea de la instalación es, lo tenéis aquí un poco en este dibujillo chapucero que había aquí. Yo hasta ahora tenía un esquema de mando, ¿no? Donde tengo un pulsador, por ejemplo, aquí un pulsador de paro y un pulsador de marcha. Lo que hago es, sustituyo esas conexiones cableadas por el relé programable y entonces pongo todo lo que son pulsadores, finales de carrera, elementos de entrada, conectados a las entradas del relé programable. Ya no necesito que sean contactos cerrados. Si tengo un pulsador de paro, ese pulsador de paro va a ser un contacto abierto, sin más. Ya no necesito la lógica de la negación que esté en el cableado, porque la voy a meter dentro del programa. Y luego lo que son los receptores del circuito de mando tradicional son los que van a ir en las salidas. Las señalizaciones, los contactores. Los relés ya no los voy a necesitar porque las bobinas de los relés son parte de la lógica de mando. Yo si tengo todo un circuito con relés y demás o temporizadores para dar el mando a un motor, lo único que voy a tener conectado a las salidas va a ser el contactor del motor. El resto de relés y temporizadores van a ir dentro del programa. ¿Vale? Los voy a programar, van a ser una opción programada. ¿Vale? Al final pensar que lo que estoy haciendo es sustituir todo el circuito de mando por un chip electrónico que es el microcontrolador, que es el que donde va a estar grabada la lógica. Ese chip lógicamente no está solo, tiene una electrónica alrededor para adaptar los valores de los componentes que tengo de entrada a los 3,3 voltios o 5 voltios que maneje el chip, según la tecnología que tenga. ¿Vale? Que al final internamente la tensión que tengo dentro de esos circuitos son 5 voltios o 3,3. O las dos, ¿no? Dependiendo de cómo sea. ¿Consecuencias de esto que estoy diciendo? El cableado se simplifica. Es una primera consecuencia. Lo habíamos visto en el primer tema, cuando dábamos ventajas y desventajas de la lógica programada frente a la cableada, habíamos comentado exactamente eso. El cableado se simplifica, con lo cual el coste de lo que es el armario y el cableado y demás se reduce. Es más sencillo. ¿Vale? Lo que es el cuadro va a disminuir de tamaño, al menos en la parte de mando.
Va a disminuir si tengo una instalación grande, ¿eh? Si la instalación ya es de por sí pequeña, pues no va a haber gran diferencia, claro. Si solo voy a sustituir un temporizador por un relé programable, pues va a aumentar, porque el relé programable tiene 72 milímetros, son 4 módulos normalizados, mientras que el relé a lo mejor es uno. Si es este electrónico chiquitín, pues lo estoy cuadruplicando, ¿no? El espacio de carril que ocupo. Pero bueno, se entiende que en una instalación donde tengo un montón de cosas, una instalación grande. Yo puedo hacer modificaciones en el funcionamiento sin tocar un tornillo, simplemente cambiando el programa, es otra ventaja. Puedo cambiar el valor de temporización, puedo cambiar la manera en la que se comporta la instalación completamente, sin necesidad de tocar un cable, sin necesidad de modificar el cableado, para nada. Voy a tener oportunidad de hacer un mantenimiento mucho más fácil, mucho más sencillo, porque el dispositivo me va a estar dando información. Voy a tener una pantalla donde tengo información de si le llegan valores de tensión, si las salidas están o no activadas. Todo eso me va a facilitar el seguimiento de las averías también muchas veces. Vale, es un concepto que una vez cogido el concepto del cableado hay que hacer un cambio un poco de la manera de pensar. Vale, la clave ahora ya normalmente no va a estar en el cableado, sino que va a estar en el programa a la hora de diseñar. Y a la hora de buscar las averías es muy fácil porque el cableado es siempre el mismo, entradas a entradas, salidas a salidas. Y yo voy a poder visualizar directamente en la pantalla, si es el caso de un autómata, en los LEDs que se encienden, si esa entrada se está activando o no se está activando. Con lo cual, si yo tengo, por ejemplo, un sensor conectado a 500 metros en una nave en el otro extremo, saber si ese sensor está funcionando bien, lo puedo hacer de una manera simplemente visual en el autómata. No necesito hacer comprobaciones con puentes en el bornero. Es muy directo. Si se está accionando un sensor y yo veo que no da señal, pues evidentemente ya sé que el problema es un problema de cableado, en este caso de un dispositivo que no funciona. A eso me refiero con la facilidad en el mantenimiento. Bueno, con módulos de ampliación, la pinta que tiene el dispositivo es esta de aquí, se van añadiendo a la derecha. El modelo nuevo me pareció verle que tiene posibilidad de conectar a la izquierda, pero no me hagáis mucho caso. Vale, igual es para conectar la pantalla, pero normalmente van siempre a la derecha, todos los módulos. Así pues hasta 24 entradas. Vale, las 8 que tiene aquí. Otras 8 que tiene con estos dos módulos, pues podría poner otras 8 más, otros 2 módulos más. Vale, esto llegaría 72, 72... 72 y 72. El ancho máximo que tendría en el carril, 72 por 4. Vale. Estos son 2 módulos normalizados. El ancho de estos módulos de ampliación es como el de un automático y el ancho del relé programable es el doble de un automático. Estas medidas, estas dimensiones, hay muchos fabricantes que las mantienen, que tienen el mismo tamaño en los dispositivos. Sabéis que los cuadros se miden en módulos normalizados, ¿no? Que son de 18, ¿no? Que por 4 son 72, que es lo que mide de ancho el relé. Y por 2 son 36, que es lo que mide de ancho un automático de vivienda. Es la manera rápida para configurar un cuadro por el catálogo, la manera más rápida. Bueno, ¿cómo es la pinta un poco cotas y demás? Están pensados para montaje en carril, aunque tienen en las esquinas 2 pestañas que se sacan con 2 taladros que me permitiría montarlo también sobre una placa, por ejemplo, metálica de un cuadro directamente sin carril. ¿Vale? Lo atornillaría por las esquinas opuestas, quedaría perfectamente fijado. Pero la idea genérica, veis el perfil que tiene, es para montar en carril. Estos taladros que tiene ahí en el lateral son para encajar los módulos adicionales que tienen que encajar. Fijaros que son distintos, si son de continua alterna tienen unas pestañas que salen que les impiden conectarse módulos que no sean compatibles, con lo cual ya me evita la pifia al fabricante con la manera de conectarlo. Bueno, esto nada, una idea un poco de los modelos, pero bueno, los apuntes en este sentido están ya un poco desactualizados, porque hacen referencia a la generación 5 y vamos por la generación 8. En las referencias de Siemens, concretamente el relé programable, para saber de qué generación es, os fijáis en los últimos 4 caracteres que pone. Si pone 0 BA5, es que es de la generación 5. La diferencia es la última cifra. Las referencias que se venden ahora son de la 0 BA8, que es la generación 8.
¿vale? A esto le acompaña también el software de programación, vamos por la V8. Cada vez que sacan una nueva generación, sacan un nuevo software, ¿vale? Y dentro de la generación, pues se hace un modelo nuevo, pues es la 8.1, la 8.2, etcétera. En lo que es el hardware, en lo que es el equipo... ¿Y la última actualización permite modificar las anteriores? Sí, pero al revés no. Yo sí tengo, por ejemplo, la versión 8.2 y instalada en el ordenador y me compro, ahora voy a Metalus y compro un logo, que me lo darán de la 8.3 seguramente, no lo voy a poder programar. Además no te va a dar ningún mensaje, tú lo vas a poner y va a ser imposible que lo comuniques. Bueno, ya vas a ver que en la lista de dispositivos no te va a salir tu modelo exactamente. Y luego cuando intentes volcar el programa no va a haber forma. Pero bueno, no te da ningún error. Hay que saber que Siemens normalmente la compatibilidad en el logo la hace hacia atrás, pero hacia adelante nunca. Y luego en los autómatas no lo hace ni hacia adelante ni hacia atrás. O sea, tengo que tener el software de la misma versión que el equipo. Dime. El año pasado estuvimos viendo una charla de que sacaban la versión 8.3 del software y del equipo. Que bueno, en esa última versión quiero recordar de aquella charla que permite ya la conexión a lo que son los servidores estos de IoT, del Internet de las Cosas. Es decir, que tú puedes volcar, por ejemplo, información que tengas de un sensor a un servidor que está en la red y poder visualizar, por ejemplo, una gráfica, cómo va evolucionando una temperatura, una presión. Es decir, puedes hacer una monitorización de la instalación remotamente. Servidores de estos de IoT los hay un montón, no lo hay en Amazon, el AWS, los servicios web de Amazon lo tiene Google también, no sé, hay un montón. Hablaremos de eso en segundo, haremos referencia a eso también para que tengáis una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Hoy en día estamos en el tema de la industria 4.0, que todo está conectado se intenta que todos los equipos estén conectados a la red para poder recibir datos, para poder dar órdenes, sobre todo para monitorizar y para tener una referencia rápida de cómo está funcionando todo. Es un tema que no es sencillo porque tiene muchas implicaciones de seguridad importantes, ¿no? Tú si tienes un equipo conectado a la red, es un equipo potencialmente vulnerable. Y todo lo que se hace informáticamente se puede trampear, eso está clarísimo. De hecho, veréis, por ejemplo, cuando veamos el autómata, que cuando programas algunas cosas te da siempre un warning el programa de seguridad. Te hace un recordatorio de ojo, que esto que estás haciendo puede tener connotaciones, puede tener problemas con la seguridad. Y es así, cualquier cosa que conectes a Internet, te la estás jugando. Bueno, las instalaciones que son críticas, digamos, por ejemplo, no sé, las automatizaciones que tienen en red eléctrica, tienen un montón de cortafuegos y de dispositivos de hardware interpuestos en la red para evitar cualquier tipo de problema, pero bueno, si no han todavía entrado es porque no han querido, porque el día que alguien quiere y se empeñe en entrar no sé, en la central nuclear de Trillo a controlar ahí algo, pues probablemente lo consiga. Luego hay cosas, como siempre, que deliberadamente no se conectan a red, que es lo más seguro. Si no lleva un cable que esté conectado a red, seguridad total, ¿no? Bueno, el cableado de los módulos más o menos lo vimos, lo tenéis ahí en los apuntes también detallado, ¿vale? Os comenta todo eso que os decía yo antes. Bueno, la programación. Para que veáis la pinta que tiene un programa. Vamos a ver uno y luego vamos paso a paso qué es lo que hay que hacer para programarlo. A ver, uno que esté resuelto. La pinta que tiene un programa es esto de aquí. Alguno ya ve eso y ya sale corriendo. Hay una puerta ANZ allí, una negación. ¿Qué más hay? Eso que pone RS es lo que en electrónica se llama una báscula RS. Aquí lo llama relé autoenclavador.
Eso que pone, ese bloque que pone R se sustituye al marcha, paro, realimentación. Es exactamente ese funcionamiento. Por el set es por donde metes la orden de marcha y por el reset es donde metes la orden de paro. Y luego tiene salidas, esos bloques que ponen la letra Q son las salidas. A la izquierda los bloques que veis que ponen la letra I son las entradas. Y bueno, se trata de ir haciendo un esquema, una especie de esquema en puertas lógicas. Normalmente se hacen de derecha a izquierda, con todas las condiciones de funcionamiento de las salidas. Aquí vamos a tener que recordar así en un primer momento cuando empecemos a programar lo que vimos en la unidad didáctica 2, la equivalencia entre los contactos y las puertas lógicas. Veremos, por ejemplo, que esta ANZ que tiene aquí, pues es como si tengo esto en serie con esto, ¿no? La negación es como si esta entrada tuviese un contacto cerrado. Os dije antes, aquí ya no hace falta poner contactos cerrados en las entradas. ¿Por qué? Pues porque la lógica del contacto cerrado de la negación la tengo metida dentro del programa. Por eso yo utilizo un contacto abierto en la entrada. Aquí es donde está esa lógica de la negación. Esos dos finales de carrera que hay señalizados ahí en I4 y I3 llevan una negación porque son cerrados en este caso. Fijaros además que entran a un reset, que lo que están haciendo es dar una orden de paro a uno y una orden de marcha a otro. Y luego tengo la incompatibilidad que la tengo ahí en Q1 y Q2. Igual que tenemos, cuando tenemos motores con doble sentido de giro, pongo un contacto de K1M en serie con K2M y de K2 con K1. Aquí fijaros que yo lo que hago es meter en una puerta ANZ ese contacto ahí de incompatibilidad. Bueno, aquí está hecho de esa manera. Veremos que se puede hacer a través del reset también. Hay varias maneras de hacerlo. Vale. Bueno, eso es la pinta que tiene. Esto ya para asustar el primer día y así ya. Luego venimos ya desasustados. Lo que vamos a intentar hacer va a ser, como hicimos con la lógica cableada, supuestos prácticos. Aquí sí que ya no vamos a tener teoría, porque la teoría la hemos visto en el tema de cableado. Bueno, hay que saber mínimamente 4 conceptos sobre el cacharro en sí, ¿no? Pero al final es manejar un cacharro. Y lo que haremos será ejemplos desde unos muy sencillos a otros más complejos de ver cómo se va programando. La manera de razonar inicialmente, la misma que vimos en cableado. ¿Qué condiciones me hacen la conexión? ¿Qué condiciones me hacen la desconexión? Si tengo que tener incompatibilidad, si tengo que tener dependencia. Y bueno, luego meteremos otros conceptos nuevos de bloques que son exclusivamente del relé programable, que no los teníamos en cableado, ¿vale? Que sí muchas veces se corresponden con dispositivos que hay cableados, pero que ya no se utilizan, como pueden ser contadores, por ejemplo. Un contador, pues había un dispositivo igual que había un temporizador, que era el contador que te iba contando activaciones. Vamos a hacerlo todo, vamos a hacer prácticas de taller donde tenemos que cablear, tenemos que generar el programa, tenemos que volcar ese programa y luego tenemos que verificar el funcionamiento, etcétera, etcétera, el proceso completo. Lo que sí vamos a programar, salvo en la primera práctica que vamos a hacer sobre el logo, que tenemos que utilizar para meter el programa al teclado, luego lo vamos a hacer siempre desde el ordenador. Ahí tenemos 5 equipos. Y tenemos otros 5 portátiles también que podemos usar para esa función. Vale, vamos a hacer las dos cosas. Yo no soy muy amigo de la programación en el teclado. Primero porque no me gusta a mí, porque me parece súper engorroso. Un programa, bueno, en la versión 8 ya puedes ver varios bloques de una vez, pero es que es muy engorroso. Es que encima las teclas, en estos relés programables, la suciedad se va metiendo por debajo de la goma y cuando la goma tiene suciedad entre la goma y lo que es el circuito impreso donde está tocando, hay veces que tienes que apretar ahí para sacarlo por el otro lado, casi la tecla, para que te coja la pulsación. Y es un coñazo. Y luego aparte porque como mejor tenemos la percepción del programa es viéndolo todo conjunto en la pantalla del ordenador. Es cuando podemos hacer modificaciones rápidamente, cuando podemos pensar con un poco más de claridad cómo funciona el programa. El poder programar en la pantalla me puede salvar en un momento dado, es una función muy útil, pero para mí no es la principal manera de programar el relé. El relé se programa en el ordenador, volcamos el programa, ese programa ya lo tengo depurado, ya lo tengo, el programa del ordenador me permite simularlo también.
yo puedo ver cómo funciona en el ordenador. Algo parecido a lo que hago en el CADESIMU, pero con estos bloques lógicos, con lo cual, cuando yo voy a volcar el programa, yo ya tengo que tener la seguridad de que todo está correcto y de que va a funcionar. ¿Vale? El dispositivo no es complicado, si vais siguiendo un poco el proceso, no es complicado. Es cambiar un poco algunas cosas de cara de lo que es el cableado. Aquí tenéis una primera idea, por ejemplo, de cómo sería una primera manera de convertir un programa, ¿no? Que es lo que tenéis en esta parte de los apuntes. Imaginaos, por ejemplo, que yo quiero hacer ese funcionamiento que aparece ahí, lo quiero hacer en el relé programable. Una primera manera en que podría hacerlo es convirtiendo ese esquema, con lo que hemos visto en la unidad didáctica 2, a puertas lógicas, utilizando la AND, la OR, ¿no? Esto se puede convertir directamente. ¿Por qué? Porque contactos en paralelo es una puerta OR, ¿no? Contactos en serie, este contacto que está en serie con todo esto, es una condición AND, y el contacto cerrado tiene la lógica de la negación, es la puerta NOT, ¿no? Tengo el NOT, tengo AND y tengo OR. Con esas tres puertas yo puedo hacer un circuito que funcione exactamente igual, circuito en puertas lógicas que funcione exactamente igual que este circuito eléctrico, que es lo que os pone aquí. Bueno, lo hace también basándose en las ecuaciones, pero igual lo de las ecuaciones os gusta menos. Convirtiendo el circuito sería como algo como esto que hay aquí, ¿no? La salida, la Q sería la salida de mi circuito, que es el contactor, que es donde yo voy a tener conectado por otra parte el contactor. Fijaros que lo conectan esa salida. Luego tengo una AND de dos cosas, que son estas dos cosas que están en paralelo. Es una AND con un contacto cerrado de S1, ¿no? Pues fijaros que aquí tengo una puerta AND, donde por un lado entra una negación de I1, que es donde yo tengo conectado S1, y como tengo dos contactos en paralelo, en la otra parte de la AND entra una puerta OR con I2, ¿y qué entra por la otra entrada? Una línea que va hacia atrás, esto es lo que se llama una realimentación, que va hacia la salida, ¿no? Esto es la realimentación que yo tengo en contactos eléctricos. Aquí es esa línea que va desde la salida nuevamente a la entrada de la puerta OR. El logo me deja hacer estas alimentaciones, estas realimentaciones, solo desde las salidas, o elementos como son las marcas, que ya veremos que es como si fuese una salida. ¿Vale? No puedo hacer uniones hacia atrás a mitad de un bloque a otro bloque. Siempre pasando a través de una salida, sí, pero de otra manera no. ¿Vale? Esto ya si lo meto directamente tal como está en el relé programable funciona exactamente igual. Tendría un pulsador de marcha. Se me ha ido. Un pulsador de marcha, que sería el S2, un pulsador de paro, que sería el S1, y una salida, que sería este relé o ese contactor, que se activa con esos pulsadores. ¿Vale? ¿Qué he hecho? Sustituir las conexiones eléctricas que tengo entre esos elementos por este programa, ¿no? Pero yo cojo tal como está esto cableado, yo borro este programa y meto un programa donde, por ejemplo, puedo utilizar S1, que con pulsaciones sucesivas me conecte y me desconecte. Un único pulsador para dar la marcha y para dar el paro. Y el S2, pues podría dejarlo libre y conseguiría un funcionamiento, conseguiría hacer funcionar exactamente igual la salida, sin necesidad de utilizar el segundo pulsador. Voy a tener un bloque específico que me permite hacer eso, ¿eh? Como un telerruptor. ¿Vale? Un telerruptor, le doy, enciendo, le doy, apago, ¿no? Bueno, eso es un poco la idea general, que era lo que quería para esta primera hora, que tengáis un poco la idea general de lo que vamos a hacer. ¿Vale? En la última hora, hoy, vamos a empezar a ver la programación, cómo se programa. ¿Vale? A partir de un ejemplo muy sencillo como este, vamos a ver cómo se programa. Veremos vamos a ir al aula de ordenadores y así ejecutáis vosotros el software y vamos viendo un poquito cómo va. ¿Vale? Vamos a tener las 2 horas del viernes para acabar las prácticas. El viernes vamos a dedicar las 2 horas a acabar lo de la evaluación. Pero bueno, ya os lo había dicho que el tiempo que nos quedaba era ese. El viernes dedicamos las 2 horas a ello.
Entonces, en la última hora vamos a quedar, como tenéis clase con Pedro, quedáis ya directamente ahí.